Benú Shalom Alejem. Sean todos bienvenidos a estos estudios del Brit Hadashah, especialmente la carta al Rabino Shaul a los creyentes en Italia. Vamos a analizar, si el Eterno así nos lo permite, el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a analizar esos tres capítulos. Y queremos dar lectura a su palabra. Verdad digo, en Mashiach no miento, pues mi propia conciencia colocó en declaración solemne delante de la presencia divina, que llevo muy dentro de mí gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina con sus ordenanzas de servicio y las promesas, de que son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Padre bueno, venimos delante de tu presencia, pidiendo, Padre, que tu palabra sea mostrada, y sea mostrada con poder y con fuerza, Padre, con bendición para todos aquellos que están prestos a escuchar tu voz, para todos aquellos que tienen alma y desean, Padre, entender todas las cosas. Padre, también pido por nuestros hermanos de nuestra congregación, por los que nos escuchan, por nuestros amigos también, Padre, y por todos los hermanos que en su momento se han apartado. Pedimos por ellos, para que tú los traigas una vez más al redil, y sea, Padre, tu poder absoluto sobre nuestra congregación, y para bendición no nada más de nosotros, Padre, sino también para bendición de las naciones. Gracias te damos. Amén. Muy bien. Bueno, hemos comentado, dimos una introducción muy hermosa acerca de la carta del Rabino Shaul a los creyentes en Italia, como se conoce la carta a los romanos. Vimos una introducción muy importante, cómo se desarrolló la historia allá en Italia y la posición de los gentiles en las sinagogas judías. Ya vimos toda esa historia y nosotros hemos aprendido mucho, ya que hubo problemas políticos en Roma, donde expulsaron a todos los judíos en el año 49-53 aproximadamente, y vimos que los gentiles se quedaron sin un liderazgo, porque fueron expulsados los judíos. Y bueno, pues el Rabino Shaul se anticipa y empieza a mostrar las circunstancias y todo lo que se escuchaba por los gentiles en aquel tiempo, en aquella época. Entonces, este capítulo 9 habla de Israel. Especialmente Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Eso ya lo vimos y lo hemos entendido, lo hemos manifestado y lo hemos recalcado una y otra vez. Pero sin embargo el capítulo 9 tiene como subtítulo eso: Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Y vamos a ver cómo lo expresa este rabino y de qué manera. Dice: verdad digo, en Mashiach no miento, pues mi propia conciencia colocó en declaración solemne delante de la presencia divina, que llevo muy dentro de mí gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. De usted gran tristeza y continuo dolor en su corazón,
al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. Note usted que aquí no está hablando de los gentiles, aunque es una carta para los gentiles, porque fue dirigida especialmente para los gentiles allá en Roma. Sin embargo, aquí hace un paréntesis y recalca al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, de los que son mis parientes biológicos. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son sus parientes biológicos? ¿Quién es el autor de esta carta? El autor es el rabino Shaul, fariseo de fariseo. Debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de los fariseos, mucho cuidado, porque ya vimos en otros estudios que hay diferentes tipos, o hubo, mejor dicho, en aquella época, en el tiempo del segundo templo, hubo diferentes tipos de fariseísmo. Entonces, ya notamos cuántos tipos de fariseísmo había en el tiempo del segundo templo. Y no todos los fariseos eran lo mismo, por supuesto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de los fariseos, porque muchas veces no sabemos hablar y generalizamos todo el fariseísmo. Si estamos aquí, hay que recordar que el Mashiach tenía un conflicto con un grupo de fariseos. Pero esos conflictos en aquel tiempo eran naturales. ¿Por qué? Porque las costumbres judías tienden a debatir la Torá. 2, 3, 4, 5, 6 judíos y sus puntos de vista. Entonces, debemos de entender eso. No todos los fariseos se portaban como aquel grupo que el Mashiach tuvo que reprender y llamarle la atención. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces dice, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado del Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. ¿Quiénes son sus parientes biológicos? Los judíos, los israelitas de aquel tiempo. ¿Estamos aquí? El verso 4 lo confirma, dice que son israelitas, porque está hablando de sus parientes biológicos, los israelitas, los judíos. Y a ellos, dice Rab Shaul, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicio y las promesas. Prácticamente todo. ¿Estamos entendiendo esto? De quienes son los patriarcas. Cuando hablamos de los patriarcas, ¿a quiénes nos referimos? A Abraham, Isaac y Jacob. Y a sus 12 hijos, que se conocen como las tribus de Israel. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios. Biológicamente. ¿Qué quiere decir que el Mashiach? Era un hombre. Y sin embargo, era un hombre de la tribu de Judá. Por lo tanto, era un judío. Aquí está hablando biológicamente. Dice, vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Estamos aquí? Estamos recalcando que Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina con sus ordenanzas de servicio y las promesas.
Luego se va un poquito más atrás el rabino Shaul y dice de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, biológicamente. Entonces vemos que aquí Rab Shaul está teniendo un amor por su pueblo y lo está demostrando, tanto que su alma estaba afligida, al punto que había rogado que su alma sería raída completamente de su raíz espiritual. Rab Shaul tenía una raíz espiritual, desgajado del Mashiach por amor a mis hermanos. Vea usted, desgajado del Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. ¿Sí estamos aquí? Los que son mis parientes biológicos. Espero que lo estemos entendiendo. ¿Quiénes son sus parientes biológicos? Los israelitas. Y a los israelitas, a los judíos, a ellos pertenece la adopción, repito. La gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina con sus ordenanzas de servicio y las promesas. Tenemos todo un tema aquí que estudiar. Porque ¿cómo entendemos nosotros la adopción? ¿Cómo entendemos nosotros la gloria? ¿Cómo entendemos los pactos? Una vez dimos un tema que es un pacto, ¿sí se acuerdan? La promulgación de la ley divina, ese tema ya también lo dimos. La promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicio y las promesas. Luego que dice el verso 5, de quienes son los patriarcas. Hay una herencia biológica. Desde el primer patriarca Abraham, luego Isaac, Jacob, sus hijos, las 12 tribus de Israel. De eso está hablando Rab Shaul. Son los patriarcas de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, el Mashiach de Dios. Está ahí ya una línea biológica del Mashiach de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre. Dice Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. ¿Estamos aquí? Hay que entender que los manuscritos semitas, tanto también como los manuscritos griegos, no tienen puntuación. Por eso que cuando leemos Shem Tov, no tiene puntuación. Inclusive estoy ensayando y estoy estudiando cómo lo podemos pronunciar, porque no tiene puntuación. Eso es bien importante. Entonces, ni los manuscritos semitas ni los griegos tienen signos de puntuación, por lo que otra posible traducción sería esto, de los cuales, en cuanto a la descendencia biológica se refiere, vino el Mashiach, que está sobre todas las cosas. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece esa traducción? ¿Por qué? Porque no tiene puntuación. Tomen en sus notas esto que estamos hablando porque es de suma importancia. Los manuscritos semitas ni los griegos tienen puntuación. Por ejemplo, vamos a ver la versión Reina Valera del capítulo 9, verso 5. ¿Cómo se lee? La versión Reina Valera. La versión más común. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean nada más. Vean nada más. Y para analizar, según la versión Reina Valera,
capítulo 9, verso 5, tenemos que dar todo un tema. Nada más con ese versículo. Dice, el cual es Dios. Todo un tema, toda una proyección. Nada más por esas palabras que menciona Reina Valera. No sé si algunos hermanos me están entendiendo. Vuélvalo a leer. ¿Qué versión tiene usted, hermano? Yo, Sí. el Sefer Dabar. Ok, léalo. ¿Cómo dice? Escuche bien. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera se refiere, vino el Mashiach, A su quien simiente. está sobre todo. Ok. ¿Otra vez? Perdón que le interrumpí. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Baruch ata Adonai leolam vaed. Ajá. ¿Ve usted? Completamente distinto. ¿Ve usted la separación del Mashiach al Eterno? ¿Estamos aquí? Debe de haber una separación. Por errores de puntuación, ese es el problema. La primera vez que yo leí esto, hermano, con la versión Reina Valera, lo entendí fácilmente, como lo dice la versión Reina Valera. Pero cuando vemos la separación de puntuaciones, son cosas distintas. En cuanto a la cera se refiere, en cuanto a su simiente. Vuelvo a leer, hermana, y le voy a decir dónde hago una pausa. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera se refiere, vino el Hasta Mashiach. ahí. En cuanto a sus simientes se refiere. Están hablando del orden biológico, del Mashiach, que vino de los patriarcas. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Que vino de los patriarcas. ¿Qué quiere decir? Que tenía una simiente. Y esa simiente viene desde los patriarcas. Leamos el verso 4. Uno anterior, hermana, por favor. Que son los Benei Israel, y de ellos el Mishpat, Jabanim. Como hijos de Hashem, la Kabot ha estado con ellos. Los pactos y la entrega de la Torah fue dada a ellos, y la bodá a él y las promesas. El servicio a él y las promesas. Dice que son israelitas. Que son israelitas. Porque está hablando Rab Shaul de su simiente. ¿Sí estamos entendiendo eso? Está hablando de su simiente. Dice, por amor a mis hermanos. Y que aquí cuando habla de los hermanos no se está refiriendo a los hermanos en Yeshua HaMashiach, los que se han convertido al Elohim de Israel por medio del Mashiach. No está hablando de esos hermanos, sino está hablando de los que son mis parientes biológicos, que son israelitas, confirma todavía, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicio y las promesas. De quienes son los patriarcas, se va atrás todavía Rab Shaul, desde el inicio de los patriarcas, de los cuales biológicamente vino el Mashiach. Y vea cómo se expresa Rab Shaul de su pueblo. Si algún gentil se convirtió por medio de Rab Shaul, debe de agradecerlo al Eterno. Pero también agradecer las palabras que Rab Shaul está dando por amor a su pueblo. Y se está definiendo biológicamente
¿De dónde es Él? ¿De dónde viene Él? De los patriarcas. ¿Estamos aquí? De los cuales biológicamente vino el Mashiach. Si tomamos este término, hablamos que tiene una descendencia biológica el Mashiach. ¿De quiénes? De los patriarcas. Quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Estamos aquí? Note que no hay ninguna coma. Dice, vino el Mashiach de Dios. Luego dice, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, podemos entenderlo de otra manera. De los cuales, en cuanto a la descendencia biológica, se refiere a quién? A la venida del Mashiach. Vino el Mashiach, que está sobre todas las cosas. Bendito sea el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queremos terminar ahí con la versión Sefer Dabar, hermano. Inicia otra vez, por favor. El 5, ¿verdad? Uh-huh. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera se refiere, vino el Mashiach. Muy bien, y luego. Quien está sobre todo. El Mashiach, quien está sobre todo. ¿Por qué está sobre todo? Ya lo vimos conforme a la carta de los Hebreos, porque es el heredero de todo. El Eterno, antes de crear, ya había pensado en su Hijo. Y ya lo había heredado. Pues por eso que esa traducción lo dice muy bien. Otra vez ese pedacito, hermano. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Quien está sobre todo. Y luego, ¿a quién le dan la gloria? Ahora sí, escuchamos. Baruch ata Adonai leolam vaed. Baruch ata Adonai leolam vaed. Bendito seas tú, oh Adonai. Amén. ¿A quién le dan la gloria? Bendito seas tú, Adonai, por siempre. No sé si esté entendiendo la diferencia. Entonces, Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Es por eso que lo está recalcando Rav Shaul. Porque conoce bien su cera, de dónde provienen sus raíces. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nos expresamos también de los judíos, o de los perushim. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque aquí una vez más Rav Shaul lo recalca. ¿Sí se acuerdan en la introducción que dimos? ¿Sí se acuerda, hermano? Recuerde usted que habíamos hablado que el problema no era qué hacer con los judíos, sino qué hacer con los gentiles que se convertían al Elohim de Israel. Esa fue la situación más difícil en aquel momento. Y entonces se levantaron, ¿qué? Se levantaron pensamientos dentro de aquellos gentiles que se convirtieron. Porque hay que recordar que históricamente los judíos ya no estaban, fueron expulsados de Roma. Toda esa historia nosotros ya la habíamos dicho. Entonces se forma una teología ahí rara llamada la teología de la sustitución. En donde se mencionaba que había un reemplazo en el sentido de que ya Israel no cuenta con el programa de Dios y que los creyentes gentiles son ahora únicos receptores de los pactos y de las promesas. ¿Y qué dice el Rabino Shaul en el capítulo 9? A nosotros son los pactos, la promulgación de la ley, las promesas, la adopción. ¿Sí estamos aquí? Con eso fulminó Rav Shaul esas teologías falsas. Y se consideran también como teologías heréticas, por supuesto. Porque están tomando un lugar, los gentiles, que no les pertenece. Aunque se hayan convertido por medio del Mashiach.
Porque la conversión en aquellos tiempos será por medio del Mashiach. Y sigue siendo hasta hoy. Es lo que debemos de entender. Entonces, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? ¿Qué dijo el Rav Shaul? De ninguna manera. Ni lo piensen así. No les pase por su mente. Hay otra versión que dice, no les pase por su mente. Y eso inicia la carta en el verso 9, volvemos ahí, ¿cómo dice? Dice que son israelitas. Primero desde el verso 3, que al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual. Desgajado del Mashiach, vea usted a qué punto se va. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. Yo sé que el cristianismo apoya mucho a este apóstol, pero sin embargo no han visto la esencia de ese apóstol. ¿Cuál era su esencia? ¿Cuáles eran sus raíces? Porque cuando entendamos eso, entonces vamos a entender muchas cosas. Y él lo dice, mis parientes biológicos, que son israelitas, a quien pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicio y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales biológicamente vino el Mashiach, y quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? El verso 6 dice, y este dolor no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque muchos piensan que es así. Muchos piensan que el Eterno ha fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. No todos los descendientes. ¿Por qué dice que no todos los descendientes? Porque hay que entender esa palabra. No todos los descendientes de Israel son parte de Israel. ¿Por qué? Porque siempre estuvo abierta una puerta para los no judíos, es decir, para los gentiles. El Eterno siempre tuvo una puerta para los gentiles. Por eso es que dice, este dolor no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya el capítulo 11, pero tenemos que estudiar el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Lo dice de una manera determinante Rav Shaul. Y luego el verso 7 dice, de la misma manera que no por ser descendencia de Abraham, son todos considerados hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no los que son hijos biológicamente, son los hijos de Dios. ¿Sí estamos aquí? Así como lo está argumentando Rav Shaul. Hablando de los hijos biológicos. Pero vea usted cómo lo dice. No lo que son hijos biológicamente son hijos de Dios. Sino que los hijos según la promesa. Y esa promesa, cuando hablamos de esa promesa, nos estamos refiriendo a Abraham. A la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Sí se acuerdan? Son contados como simiente, por supuesto. Ahí está abierta la puerta a los gentiles, una vez más. ¿En qué momento el Eterno ha sido injusto? En ninguna manera, todo lo contrario. Ahora, porque la palabra de la promesa está, este tiempo, vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Ribca concibió de uno, de Yitzhak, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o por la desobediencia, para que el propósito
de Dios, conforme a la elección, permaneciese por el que llama. No por el que el hombre haga por sí mismo, sino porque el Eterno lo llama. ¿Estamos aquí? Ya habíamos también dado un tema acerca de que el Eterno, antes de dar su Torá en el monte Sinai, ya había dado leyes 1000 años antes. ¿Estamos aquí? ¿A quién le dio esas leyes? A Noah. Esas leyes eran dirigidas personalmente a los gentiles. El Eterno ya había pensado primeramente en los gentiles. Se anticipó 1000 años antes de dar la Torá, da leyes a las naciones. Por cierto, es un tema que tenemos pendiente. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, cuando veamos el libro de los Hechos, vamos a ver ese punto maravilloso. Bueno, entonces recuerde usted que el Eterno da la Torá al monte Sinai y 1000 años antes a Noah le da mandamiento a las naciones. O sea que hay mandamientos que pertenecen a los gentiles. ¿Sí estamos aquí? Y que tienen que seguir. Y hay mandamientos, 613 mandamientos, que son, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Fíjense, 613 mandamientos. Tuvimos la oportunidad de estudiar 613 mandamientos. Ya no me acuerdo cuánto tiempo nos llevó a estudiar esto, hermana. Un año. Más de un año, ¿verdad? Yo creo. O tal vez un año. No recuerdo, pero hablar de los 613 mandamientos y estudiarlos, hermano. ¿Verdad que es una bendición? Una bendición. Amén. Entonces hay 613 mandamientos para el pueblo de Israel, para todos los judíos, y para las naciones son 7. Para los gentiles. Eso lo debe de conocer un gentil, por supuesto. Dice que estamos bajo la gracia. Es cierto, siempre hemos estado bajo la gracia. ¿Cómo cree que fue dada la Torá? ¿Porque se lo merecían o por gracia? Todo lo que ha hecho el Eterno por todos los siglos ha sido por su gracia. La Torá fue dada por gracia. Los mandamientos a las naciones también por gracia. A muchos no les gustan los mandamientos, ni creen en los mandamientos. Y se anulan y se cierran. Pero el Eterno es un rey de mandamientos. Escuche bien lo que digo. De ordenanzas, de estatutos. Él tiene ese carácter para que los hombres vivan quieta y reposadamente. Vivan con una moral determinante, como está escrito en la Torá. Hablar de los mandamientos es apasionante. Hablar de la Torá es apasionante. Y lo estamos mirando. ¿Se acuerda cuando vimos el libro de Jacob? O conocido ahí en Reina Valera como Santiago. Impresionante esa carta de Jacob, el libro de Santiago. ¿Ve usted cómo se expresa? Una carta especialmente para los judíos, porque de ellos están hablando. Que de hecho todas las escrituras hablan de ellos. Pero para hacer distinción, por ejemplo, en las cartas paulinas, vamos a ver que hay cartas para los gentiles y también hay cartas para los judíos. Y tenemos que aprender a hacer esa diferencia. Es por eso que estamos dando los estudios del Brit Hadashah. Empezando por ¿dónde? Por las cartas del Ramón Shaul. ¿Sí estamos aquí? Amén. Ok, bueno. Dice, este dolor no significa, en el verso 6, no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel.
Y de la misma manera que no por ser descendencia de Abraham, no son todos considerados hijos, sino que en Yitzhak será llamada descendencia. En otras palabras, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como simiente. Ahora, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Ribka concibió de uno, de Yitzhak, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por el que llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, y a Jacob amé más que a Esaú. Pareciese que aquí hay una injusticia, pero no es así. Pareciese, pero no es así. ¿Por qué? No es que aborreciera a Esaú, porque muchos piensan, no, porque es injusto el Eterno. A uno amó y a otro aborreció, porque es un hebraísmo. Escuche bien, esto es un hebraísmo. Y si lo entendemos de una manera occidental, fuera de todo el contexto teológico que se manejaba en tiempos antiguos y de su lengua nativa, pues sí nos vamos a perder. No que aborreciera a Esaú en el sentido estricto de ese término, pero es un hebraísmo para indicar que para los efectos de su plan de redención, Esaú no era la persona que mejor calificaba, sino ¿quién? Sino Jacob. No porque lo aborrezca en sí, ¿sí lo estamos entendiendo? Porque simplemente Esaú no calificaba. Sino ¿quién es el que calificaba? Jacob. ¿Sí estamos entendiendo esto? Y sobre esta base está el preconocimiento que el Eterno tiene de todas las cosas. Y fue revelada la elección. Entonces, en el verso 14 nos hacemos la pregunta. Dice, ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué contesta el rabino Shaul? Ni se les ocurra pensar. Pues Moshe dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Usted lo que dice Moshe. Así que no depende de los planes del hombre, ni de cuánto empeño invierta en su correr, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque ciertamente hacemos muchos planes, pero muchas veces nuestros planes no están en los planes del Eterno. Y yo pregunto, ¿qué hermano, qué hermana consultamos al Eterno antes de accionar? Antes de llevar a cabo un negocio, o antes de viajar, o antes de decidir cosas importantes de nuestra vida, ¿consultamos al Eterno? ¿Le pedimos permiso al Eterno? ¿O simplemente lo ignoramos? Ya los jóvenes se van, no piden permiso. Le digo, hermano, usted no ha pedido ni siquiera permiso. Y se ríen y dicen, no, es que ya le pedí permiso. ¿Y qué le dijo? Y se quedan pensando. Ve usted que la Escritura dice en Faraón, ahí en el verso 16, dice, porque la Escritura dice del Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El Eterno ya tenía planes específicos para Faraón.
Sabía que iba a ser usado tremendamente por el Eterno. Y de ahí su dominio y de ahí su poder. Pero sobre todas las cosas dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. Pero levantarás una objeción. ¿Por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Dios? Dirá el que es formado al que le da forma, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para uso sagrado y otro vaso para uso secular? ¿Ve usted quién hace todas las cosas? Un vaso para uso sagrado y un vaso para uso secular. ¿Se está entendiendo esto? ¿Usted qué opina acerca de esto? Él es el alfarero. El barro mismo le dirá al alfarero, no me hagas así. Hazme de esta manera, no me gustó tu plan, no me gustó tu diseño. Por lo tanto, una vez más, ¿qué autoridad tiene el barro sobre el alfarero? Ahora yo pregunto, ¿qué autoridad tiene el alfarero sobre el barro? Piensen en eso, piensen en eso. Ve usted que el Eterno no es injusto, en ninguna manera. Al contrario, todo lo pone en balance. Entonces ve usted que hay un vaso para uso sagrado y otro vaso para uso secular. Y también nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de vaso somos nosotros? ¿Sagrado o para uso secular? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó tolerantemente los vasos de ira preparados para la destrucción? Dice que soportó tolerantemente. ¿A quiénes? A los vasos de ira preparados para la destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también entre los gentiles. ¿Qué le parece? Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados los hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente retornará. ¿Estamos aquí? Solo el remanente. Y entonces, ¿por qué dice la Escritura y todo Israel será salvo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Aquí está dando a entender que siempre el Eterno tuvo un remanente desde tiempos antiguos. Y hasta hoy sigue conservando ese remanente. El
el remanente primeramente del pueblo judío. Y nosotros que fuimos arrancados. ¿Arrancados de qué, hermana Verónica? Del olivo silvestre, muy bien. E injertados en el olivo natural. Y aún en el pueblo no judío, también hay remanente, por supuesto. Y si hay remanentes, entonces, ¿por qué dice la versión Reina Valera? Volvemos a ese punto. ¿Quién sabe por qué? Siempre volvemos a ese punto, hermano. Como que el Eterno quiere que hagamos conciencia. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, si hay un remanente, ¿por qué la versión Reina Valera argumenta que todo el pueblo judío fue en contra del Mashiach? Fue rebelde, contumaz. No puede ser eso, porque la Escritura dice que hubo un pueblo remanente. Siempre, en tiempos antiguos, como en tiempos del Mashiach, siempre ha habido un remanente. Y está en nuestros tiempos, hermano. El remanente persiste. Entonces no todos los judíos iban en contra del Mashiach. Así también, no todos los perushim eran reprendidos por el Mashiach. Los fariseos. Porque generalizan, dicen todos los fariseos. No, aprendamos a hablar. Era un sector específico de fariseos, en donde era necesario que el Mashiach los reprendiera. Pero no todos. Más aún, aquellos que eran autoridad en la Torah, más aún ellos. Estamos aquí, entonces cometemos un grave error cuando decimos todos los fariseos. Y van en contra de los fariseos. O sea, ¿qué problemas se están metiendo los hermanos? ¿Por qué? Por la promesa en la Torah. ¿Qué dice la promesa en la Torah? Vamos a recordar. Ahí en Bereshit capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. ¿Ya están aquí? Hoy deben tener cuidado en hablar. Porque yo sé que muchos de mis hermanos que amamos desconocen muchas cosas y es por eso que tenemos que estar constantemente recalcando. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Babareja, me bareja. Ahora, a los que quienes te bendigan. Ahora, ¿quiénes bendicen constantemente al pueblo de Israel? Hacemos la pregunta. No. ¿Quiénes bendicen al pueblo de Israel? Constantemente. De hecho, fueron creados para eso, para bendecir al pueblo de Israel constantemente. ¿Quiénes son? ¿Los ángeles? No. ¿Quiénes son? Ya lo hemos hablado cuando estaba estudiando Torah. ¿Quiénes son los que bendicen constantemente al pueblo de Israel? Los Kohanim. ¿Sí se acuerdan? Fueron diseñados para eso, para que constantemente dieran bendición a su pueblo. Ahora, ¿quiénes o quién bendice a los Kohanim? La misma promesa. ¿Sí? Porque ellos como Kohanim están bendiciendo al pueblo. ¿Y qué quiere decir? Se están autobendiciendo. Por la misma promesa. No sé si me estoy dando explicación. Los Kohanim bendicen diariamente a Israel. ¿Y quién bendice a los Kohanim? Pues la misma promesa. ¿Dada a quién? A Abraham. Bendeciré a los que te bendigan. Estamos aquí, en otras palabras.
y serán bendecidas por medio de ti todas las familias de la tierra. Vea usted. Entonces, si usted habla ligeramente y no es prudente, y no tiene conocimiento, es mejor que no hable. Amén. Si estamos aquí, muchas veces es como si yo estoy he estado con hombres que estudian derecho. Yo no puedo opinar ni decir nada porque son hombres que estudian el derecho. No tengo por qué opinar porque no sé de la materia. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, vamos a dar este tema porque viene en una parashá. Ahorita lo tomamos únicamente como referencia. Se llama esta parashá Lech Lechá. Es una parashá hermosísima. Y bueno, es todo un estudio abundante este que estamos tocando. Únicamente hablar y decir, y bendeciré a los que te bendigan. Eso implica un tema de verdad abundante. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que aprender? Nosotros como creyentes en Mashiach, a bendecir al pueblo. Amén. ¿Sí estamos aquí? Porque ellos son el pueblo. No podemos decir otra cosa, ellos son el pueblo. Ahora, que hemos sido injertados por medio del Mashiach al olivo natural, esa es otra cosa. Ya somos pueblo juntamente con ellos. Pero no estamos en contra de ellos, en ninguna manera. Porque es ir en contra del olivo natural. Y somos injertos en el olivo natural. Me decía una hermana hace tiempo, soy muy feo que somos injertos. Y vamos en contra, como dice el Rabino Shaul, en contra de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué dice vamos en contra de la naturaleza? Porque nosotros pertenecíamos al olivo silvestre. Amén. Completamente distinto al olivo natural. En el olivo natural, ¿qué hay? Los pactos, la promesa, la promulgación de la ley. ¿Sí estamos aquí? Amén. Nosotros estábamos desnudos, no teníamos nada. Sin embargo, por medio del Mashiach Yeshua, hemos sido injertados en el olivo natural y eso nosotros lo tenemos que agradecer. Es por eso que no podemos maldecir a los judíos porque entonces viene una automaldición a nosotros. Amén. ¿Cómo va a decir el Eterno? Pues si te injerté en olivo natural, ¿cómo te atreves a maldecirte a ti mismo? ¿Sí me está entendiendo? Porque ya hemos sido injertados ahí. Que fuimos en contra de la naturaleza, pues claro. Pero el Eterno solamente puede hacer esas cosas. No hay otra forma, no hay otro entendimiento. ¿Por qué opinar mal de los judíos? No nos conviene, tengamos cuidado. La salvación, dice la Escritura, vino de los judíos. Y lo hace de una manera plural el Mashiach. La salvación vino de los judíos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la promesa que le fue dado a los judíos en la Torá, de ser luz a las naciones. Muchos se la adjudican, nosotros somos luz. Pues ahora que somos pueblo juntamente con ellos, sí. Pero antes no éramos luz, éramos tinieblas. Ahora, si por misericordia y por gracia nosotros fuimos injertados en el olivo natural, tengamos cuidado del olivo natural, hermano. De hablar bien del olivo natural. Donde está Abraham, Isaac, Jacob. Los patriarcas, hermano. Las 12 tribus de Israel. Tengamos cuidado, hermano, de los judíos mismos. Cómo hablamos. Tengamos mucho cuidado. Porque viene entonces la automaldición. Y ese también es otro tema que lo podemos tratar aparte. Las consecuencias de la automaldición. Muchas veces por ignorancia. Y otras porque simplemente no nos caen bien. Sí, hermano, esa es la cosa. O estamos mal informados. O mejor dicho, nos han mal informado. Amén. Y es otro problema también, ¿verdad? En donde un ciego guía a otro ciego.
Tengamos cuidado, mis hermanos. Es que luego escucho comentarios, notas ahí, luego ya ni quiero leerlos porque de verdad es importante que vengamos todos al conocimiento de la verdad. ¿Cómo vamos a automaldecir? A ver, un ejemplo. El rabino Shaul, o Pablo como lo conocen. Pablo, usted como creyente en Cristo, voy a utilizar ahorita este punto, para que usted me entienda. Usted como creyente en Cristo, ¿va a maldecir a Pablo? ¿Porque era fariseo de fariseos? Sería una locura. De la tribu de Benjamín. ¿Usted lo va a maldecir? Sería una tontez. Y vea cuál es su origen. ¿Sí me explico? Amén. Solamente que no estemos bien de la cabeza o no estemos razonando estas palabras sencillas. Entonces sí, hermano. ¿Por qué hacemos eso? No nos controlamos. Porque realmente no hemos sido enseñados. Ese es el problema. Uno de tantos. La enseñanza. Yo lo digo porque aprecio a las almas. Aprecio a nuestros hermanos. A los hermanos que nos ven, los bendecimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Judío. Escuche bien. Yeshua HaMashiach, judío. Entonces, ¿cómo vamos a maldecir a los judíos? Vea usted de dónde viene la salvación de los judíos. ¿Vamos a maldecir su cera? ¿Su simiente? ¿Qué no estamos entendiendo la promesa de Abraham? Que el Padre le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí estamos aquí? Amén. Entonces decimos, y bendeciré a los que te bendigan. Entonces vemos que entendemos la bendición al pueblo. Los Juanim eran aquellos hombres encargados de bendecir diariamente, constantemente, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros no lo hacemos diariamente, o cada vez que nos acordamos, o cada vez que vemos las escrituras lo hacemos, qué bueno, pero ellos lo hacían diariamente, continuamente, porque esa era su función principal, bendecir a todo el pueblo. Entonces hacíamos la pregunta, ¿y quién bendice a los Juanim? Es la misma promesa que se le dio a Abraham. ¿Sí estamos aquí? Amén. Entonces, esta promesa de Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Y también está escrito en el Talmud, por cierto. Y serán bendecidas por medio de ti todas, escuchó bien, todas las familias de la tierra. Y hablar de bendición es un tema abundante, pero también es hablar de bendición en este punto de una bendición financiera. Vean ustedes, ¿qué implica cuando uno maldice a los judíos? Viene maldición financiera, entre otras cosas. Y una maldición grave. Rashi explica que la bendición financiera de toda la tierra llegará a través del pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Rashi. ¿Cómo toma usted ese punto de vista? Entonces no conviene que las naciones maldigan al pueblo. O se quieran aprovechar del pueblo. O que quieran quitarle las tierras o la tierra que por promesa fue dada al pueblo de Israel. ¿Sí estamos aquí? Amén. La bendición financiera, dice Rashi, de toda la tierra llegará a través del pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Amén. Haga conciencia de esto que estamos hablando. Y hablar de esta parashá, Lech Lecha, déjeme decirle que es un tema hermosísimo. Vamos a llegar a ella primeramente. Es por eso que el rabino Shaul que dice
en verdad digo, en Mashiach, no miento. Y mi propia conciencia coloco en declaración solemne delante de la presencia divina, que llevo muy dentro de mí gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿De quién tenía esa gran tristeza y continuo dolor en su corazón? Y dice el verso 3, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual. Es importante conocer raíces espirituales. ¿Sí estamos aquí? Amén. Es importantísimo conocer la raíz espiritual. Vea usted hasta qué punto llega, desgajado del Mashiach. Nosotros no queremos estar desgajados del Mashiach, Amén. sino todo lo contrario, pegados, soldados al Mashiach. ¿Vamos aquí? Amén. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. Y ese mismo sentir que tenía Rab Shaul, ese mismo sentir lo tenía Moshe. Y lo vamos a explicar. El mismo sentir de Moshe, como los judíos dicen, nuestro maestro, Moshe, nuestro maestro, por eso dicen Moshe Rabenu, y lo vamos a ver en Shemot 32. Ese mismo sentir que tenía Moshe, lo tiene en los tiempos del segundo templo, lo tiene Rab Shaul. Y vamos a Éxodo, capítulo 32, verso 32. Éxodo 32, verso 32. Amén. Hay que entender a Rab Shaul. Es muy fácil decir el apóstol de los gentiles, pero no muchos no conocen sus raíces. De este rabino, hermano. Muchos no la conocen. Por eso, que permítame mostrarlo de una manera sencilla, el sentir del rabino Shaul, el mismo sentir que tuvo Moshe Rabenu, ahí en el 32. ¿Qué verso habíamos dicho? 32. 32, muy bien. Ok. Dice, y ahora, si perdonas, dejas su falta, mas si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Vea usted hasta dónde llegaba Moshe Rabenu, vea usted hasta dónde llegaba. Bórrame. Si no perdonas, tienes misericordia de nosotros, entonces borra mi nombre de tu libro que has escrito. ¿Sí estamos aquí? Y estamos hablando de una remembranza del Éxodo cuando crean el becerro de oro. Todo lo complejo el haber creado el becerro de oro y lo que conllevó haber creado el becerro de oro. Si nosotros vemos un texto anterior que dice, estamos en el verso 32 al 31. Y regresó Moshe delante de Adonai y dijo, te imploro, he pecado, el pueblo, una falta grande. E hicieron para ellos deidades de oro. ¿Ve usted cómo lo mencionan? Hicieron para ellos deidades de oro. Otros dicen becerro de oro. Aquí dicen deidades. Y lo dicen, ¿qué? En plural. E hicieron para ellos deidades de oro. Se lo está mirando, lo así como lo estoy diciendo, sentó. Y si le dijo Moshe, según el Midrash, ¿ve usted qué tremendo es esto? Le dijo Moshe a Dios, el oro abundante
que tú les diste provocó que cometieran el pecado del becerro de oro. ¿Está aquí? ¿Ve usted lo que le dijo Moisés al Eterno? Toda la fortuna que le dices, todas las riquezas, en otras palabras, fue para perdición. ¿Estamos aquí? Amén. Fue para perdición. Y vamos a ver qué dice Rashi. Se compara como un padre rico que vistió a su hijo joven con las mejores ropas y lo adornó con joyas y le dio mucho dinero y lo puso en la entrada de un centro nocturno. Y dice Rashi, ¿qué podría hacer el joven para no pecar? Ahora, ¿qué dice el Talmud? El pueblo de Israel es más fiel cuando es pobre que en la opulencia. ¿Será cierto eso? Lo que dice el Talmud. Ellos que se conocen de generaciones y que vivieron toda la Torá, los patriarcas, las tribus de Israel. ¿Ve usted? El pueblo de Israel es más fiel cuando es pobre que en la opulencia. ¿Usted qué opina? Nosotros, siendo injertados ahora en el pueblo de Israel, en el olivo natural, porque ahorita no conocemos las riquezas. Bueno, eso yo pienso. Porque hay personas que con un poco de dinero se sienten plus ultra. No conocen riquezas. Pero yo pregunto, siendo pobres, ¿somos más fieles? ¿O cuando seamos ricos, seremos verdaderamente fieles? ¿Usted qué opina? Yo creo que en la pobreza se tiene que medir la fidelidad. Si estamos aquí, en la pobreza. Porque tal vez en la riqueza, hermano, ni estemos preparados para recibir la riqueza. En lugar de ser de bendición, es de maldición. Y eso fue lo que dice el Talmud. Dice, el pueblo de Israel es más fiel cuando es pobre que en la opulencia. ¿Usted qué opina? Amén. Lo que dice el Talmud. Hay cosas que me gustan del Talmud, por cierto. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso dijo. Las mismas palabras, en otro tiempo, en otra época, las mismas palabras del rabino Shaul, de forma distinta. Dice, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Y cómo lo dice aquí el rabino Shaul? Ponga atención. ¿En qué versículo estábamos? 31 y 32. No, en la carta a los hermanos. Es el verso 9 y el verso 3. Al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente. Dígame, ¿a qué persona le gusta eso? O en otras palabras, a Moshe. ¿A quién le gustaría que borraran su nombre del libro que el Eterno ha escrito? ¿Sí me está entendiendo? ¿Hasta qué punto se iba? Ahora, dice, ha rogado mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual. Y está hablando de sus raíces espirituales. Desgajado del Mashiach. ¿A quién le gustaría vivir separado del Mashiach? Y luego dice, por amor a mis hermanos. Dios hasta dónde se fue. ¿Realmente amaba a su pueblo? ¿Su genealogía? Sí, hermano. Tanto los que son mis parientes biológicos. Yo quiero que hagamos conciencia de eso. Si tenemos el pensamiento del rabino Shaul o de Pablo, como se le conoce, pues pensemos en esto, amados hermanos. Que son israelitas. ¿Quiénes son sus parientes biológicos? La misma escritura contesta que son israelitas a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación
de la ley divina con sus ordenanzas de servicio y las promesas. Y se va más atrás, de quienes son los patriarcas de los cuales biológicamente vino el Mashiach. Tenemos que estimar y valorar el pueblo judío. Amén. Estamos aquí. Hermanitos preciosos, hermanas preciosas, tengamos cuidado de lo que hablamos y no digamos torpeza. Estos últimos años hemos aprendido eso. Si no conocemos del tema, nos guardamos, nos callamos, y si alguien nos quiere enseñar, que sea conforme a la palabra del Eterno. ¿Sí estamos aquí? Amén. Si alguien nos quiere mostrar, que sea conforme a la palabra del Eterno. Entonces, todo esto que nosotros estamos hablando, de verdad, es de bendición para nosotros. Y yo espero que sea bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan, nuestras hermanas, amigos también he estado exhortando, y pues ya muy pronto a los vecinos, para que nos escuchen y sean bendecidos también. Así como yo recibí de gracia también damos. Amén. Todo es así. Demostrar verdaderamente que somos sus hijos, que estamos ahora sí injertados en el olivo silvestre, y eso lo vamos a ver ya en el capítulo 10, en el olivo natural, perdón, lo vamos a ver en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Pues damos gracias, nos ponemos en pie, el tiempo terminó, tenemos oración. Posteriormente nos vamos a ordenar y vamos a mis hermanos que constantemente están pidiendo oración. Qué bueno que es así. Vamos a dedicar un tiempo para la oración, para que únicamente cuando terminemos la palabra demos gracias. Y ya dimos un tiempo específico para la oración. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque luego nos gana el tiempo porque pues ya tenemos aquí todas las peticiones de nuestros hermanos. Entonces, creo yo que si nos ordenamos vamos a dar un tiempo específico para la oración, o pudiese ser un día también específico para la oración, y ahora sí formar todas las peticiones y dedicarnos únicamente a eso, a la oración. ¿Estamos de acuerdo? Para que cuando sea la palabra, únicamente la palabra. Cuando sea, por ejemplo, ahorita los temas del Brit Hadashah, pues únicamente los temas del Brit Hadashah. Cuando sea la Torah, también únicamente la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí están de acuerdo mis hermanas que constantemente nos piden oración? Repito, qué bueno que sea así. Y bueno, también rápidamente nos informan que constantemente el Eterno está haciendo milagros, maravillas allá en el estado de Guerrero. Pues ya convoqué a todos. Espero que ya en un culto especial demos gloria al Altísimo por todas estas bendiciones que Él ha hecho. Y ha dado y ha regalado a nuestros hermanos, nuestras hermanas allá en el estado de Guerrero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a dar lectura a las peticiones. Oración por la hermana Blanquita. Comenta que se siente mal de salud. ¿Esas ya están? ¿Las de hasta abajo? Ok. Hay que ponerle fecha, hermana, para no confundirnos. Oración por las niñas Valeria Ramírez de la Cruz, de 14 años. Silvana Ramírez de la Cruz también, de 9 años. Me imagino que han de ser hermanas. Ok. Cada una tiene 14 años, es Valeria, y la otra es Silvana, de 9 años. Creen que probablemente, así lo mencionan, probablemente contagio de COVID. Tienen gripe y la más pequeña no puede respirar bien. Bueno, pues sí es una situación difícil. Y espero que también la estén tratando. Amén. Independientemente que vamos a orar
como son pequeñas, la enfermedad toma mucha ventaja. Bueno, dice también su papá José Luis Ramírez Hernández y Alma de la Cruz. Es prácticamente la familia, ¿no? Papá, mamá, hijas, ¿así lo entiendo? Ok. Y dice nuestra hermana que son vecinos de Chilpancingo, de los Bravos de Guerrero. Bueno, son vecinos. Repito los nombres: Valeria Ramírez, de 14 años, Silvana Ramírez, de 9 años, y ¿quién más? Su papá, José Luis Ramírez Hernández, y Alma de la Cruz. Y es papá, mamá e hijos por los apellidos. Nos comentan que son vecinos. Nada más tenemos esta petición, hermano, por parte de nuestra hermana Blanquita. Sí, ¿verdad? Por parte de la hermana Blanquita esta petición. Ok. Bueno, pues oramos por estas dos pequeñas, por Valeria y Silvana Ramírez de la Cruz. Padre bueno, hemos leído estas peticiones que tiene nuestra hermana para con sus vecinos. Y pedimos, Padre, que te apiades de esta familia, empezando primeramente por su papá José Luis Ramírez Hernández y también por su mamá Alma de la Cruz. Pedimos por ellos, Padre, primeramente por la estructura del hogar. Pedimos por papá, por mamá. Que seas tú, Padre, quien nos liberes de esta terrible enfermedad. Sabemos que tú eres el Shaddai y que tienes control de todo, Padre. Y que estas peticiones son expuestas sabiendo tú, Padre, todo lo que acontece. Y es por ello que a ti clamamos. Clamamos tu nombre de poder, tu nombre de fuerza, tu nombre magnífico, Padre. Porque clamamos a ti. Y el profeta dice, y tú nos responderás, Padre. Y creemos que es así. Y que nos vas a enseñar cosas maravillosas, sorprendentes, que solamente tú puedes hacer. Favorece, Padre, a esta familia, empezando por el papá y de igual manera por la mamá y por estas dos pequeñas. Tengas tú misericordia. Ayúdale, Rey Padre. Ayúdale a Silvana Ramírez y a Valeria Ramírez, Padre. No permitas que se enfermen, mucho menos de esta terrible enfermedad. Ten misericordia de ellas, ten misericordia de toda esta familia, ten misericordia aún de su cera, Padre. Ayúdales, protégeles, que tú estés al lado de esta familia y los protejas, y los cuides de esta pandemia y alejes esta enfermedad, no nada más de ellos, sino también de toda su casa, por amor a tu nombre. También tenemos buenas noticias, Padre, por el alma que oramos. Nos comentan que ya está en buen estado, está saliendo de esta crisis también emocional y del COVID que había aquejado tanto a ella como a su madre. Gracias por todos estos testimonios, Padre. Me comentan que ella está mejorando favorablemente. Y habrá tiempo, Padre, de mencionar todos tus milagros para exaltar tu nombre. Y sé que esta
familia no es la excepción, Padre. Protege esta familia. Ayuda. Y que la salvación venga a su casa. Toque sus puertas. Y oro, Padre, para que ellos te dejen entrar. Que así sea en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Y te damos gracias. Nos despedimos y el pueblo del Rey dice, Gloria a Hashem. y el pueblo del Rey dice, Gloria a Hashem. Evenu Shalom Aleichem.